bien, en primer lugar, gracias a Dios por esta mañana. Bendito sea Dios por el privilegio de llamarnos sin merecerlo, sin mérito, por el privilegio de servirlo a Él en su presencia santa. Es un deleite poder conocer a Dios cada vez más. Veo unas caras que dicen que sí, veo otros que siguen pensando en los frijoles que dejaron en la lumbre. Es un privilegio poder conocer cada vez más a nuestro Señor. Que por medio del conocimiento de su verdad, mis amados servidores, hermanos, consiervos, que por medio del conocimiento de su verdad, nuestro servicio a Él sea cada vez más excelente, así como Él es excelente. Muy bien, vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias por esta hora. Señor, que tu Espíritu Santo nos llene, que tu palabra nos llene, transfórmanos a la imagen de Cristo, en nuestro servicio, para glorificarte como Cristo te glorificó, Padre. Te lo pedimos en su nombre. Amén. Muy bien. Vamos a dividir nuestra clase en dos partes, la primera y la segunda. ¿En qué consisten? Bueno, la primera parte consiste en que vamos a participar con preguntas, aportaciones, con verdades que los hayan sorprendido, que los hayan dicho, wow, esto es nuevo acerca del texto, o que digan, wow, el Señor me ha hablado a mi vida, le ha placido revelarse en esto que he estudiado. Entonces son participaciones individuales, en eso va a consistir la primera parte, así que quiero abrir el micrófono para el primer voluntario. Voluntarios, no se amontonen, por favor. Hermano Juan José Díaz Morales, adelante. Sí, hermanos, hay una frase que me gustó mucho y que me impactó cuando empecé a leer las hojitas que nos repartieron, que es lo que dice así, dice, la iglesia es el lugar más preciado de la tierra, descripción dada por Carlos Spurgeon, y realmente me quedé pensando, ¿realmente lo considero así en mi corazón? ¿Considero que es el lugar más preciado de la tierra? Interesante, hermano. Porque fue una pregunta retadora, no la había enfocado yo así honestamente con anterioridad, pero en realidad sí debe ser así en nuestros corazones, debe ser apreciado, amado, y conlleva mucho fondo. Es la entrega individual de cada una de las piedras vivas que decía Pablo, para que constituyan ese edificio firmemente establecido sobre la roca eterna que es Jesucristo. Nada más. Amén, amén. Qué interesante. Así como dice mi hermano, que este predicador dijo, la iglesia es el lugar más preciado. Si es preciado la palabra que usó, es más amado de la tierra, pues para el creyente. Y ahora sí que creyente es así para nosotros. Wow.
Gracias, muchas gracias, hermano. Laurita, pasamos con Laurita. Pasamos con la hermana Sarita, que quería levantar la mano y como que se aguantaba y Sí, también parte de lo que decía el hermano Juan José Díaz era eso. Yo encontré o me habló mucho, me deslumbró, es que la iglesia es preciosa solamente para aquellos que le pertenecen a Dios. Entonces, si soy de Él, la iglesia va a ser preciosa para mí. Y algo que también dice Efesios según 5:25, que la iglesia es preciosa por muchas razones, pero principalmente porque el Señor Jesús murió por ella. Amén. Es por ello que Amén. es preciosa, porque Amén. el Señor la compró. Entonces podemos decir que la iglesia es preciosa por causa de Cristo, que es buena por causa de Cristo, que es valiosa por causa de Cristo. Amén. Hermana Sarita. Pues a mí también, fue lo que más me impactó, ver que la iglesia es algo muy importante para Cristo, para el grado de que Él diera su vida por ella. Es que no hay otra cosa más importante, más amada, más apreciada por Cristo, que somos su iglesia. Y pues así como Él nos tiene en gran estima, creo que es necesario que nosotros apreciemos ese gran valor que Cristo nos da como iglesia, y que pues no tengamos en poco lo que Cristo hizo por nosotros, porque todo lo que Él crió, de toda la creación, la iglesia es lo más importante para Él. Qué interesante lo que está planteando la hermana, así como para Cristo la iglesia es valiosa, es importante. Y por cuanto las Escrituras nos llaman a ser imitadores de Cristo, ¿sí? Vaya, es que haya ese crecimiento de parte de Dios, en que ese amor de Cristo por su iglesia crezca en cada cristiano a su vez. Y esto no es de nuestro esfuerzo, más bien es de nuestra fidelidad, nuestra obediencia de la obra que está haciendo el Señor a través de su Espíritu por su palabra en nosotros. Entonces, qué importante es permanecer fiel, permanecer en obediencia a lo que está haciendo Cristo con nosotros. Amén. ¿Alguien más? Hermano Gallo, adelante. Ok, a mí algo que me llamó mucho la atención y que me hizo reflexionar un poco o un mucho fue el término la definición del término iglesia en griego, que es eclesia. ¿Qué significa los que son llamados? Aquí a mí me hizo reflexionar realmente qué disposición tengo yo como llamado. Disposición significa disposición. ¿Qué tan dispuesto estoy al llamado que me ha hecho Dios? Hablando yo en lo personal en mi ministerio. Qué interesante lo que plantea el hermano. La iglesia está formada por aquellos que Cristo llamó. Él los llamó, por la obra de Él, ellos respondieron al llamado, ahora forman parte de su cuerpo, y lo que hace el hermano Gallo, Mario, está aplicando este llamamiento, que fue el llamamiento para formar parte del cuerpo de Cristo, y ahora al llamado al servicio.
¿Y qué respuesta estamos dando a este llamado al servicio? Amén, muchas gracias. Vamos con Laurita y una participación más. Gracias. De lo que comentaba también el hermano Mario, también aprendí, de hecho ese es mi segundo comentario, siendo de Dios o perteneciendo a su iglesia y por amor a Dios principalmente, es por eso que oramos, ofrendamos y servimos para poderla sustentar y fortalecer. Es parte Amén. también de lo que aprendí como parte de por qué pertenezco a Dios y por qué pertenezco en una iglesia. Entonces, por amor, ofrendamos, participamos, servimos. Y si amamos a Cristo, ¿es por qué? Porque Él nos amó primero. Es un amor de gratitud. Muy bien, muchas gracias. Una última participación y pasamos a la siguiente sección de nuestra clase. Cuidado allí, con las rodillas. Vamos con Sofis, que levantó la mano. Adelante. Lo que dijo mi hermano. Muy bien, no importa. Vamos con la última participación aquí con Katy y pasamos a la segunda sección. Muy bien. Bueno, lo que a mí me llamó mucho la atención, lo que el Señor hablaba a mi corazón, aparte de todos los puntos que nuestros hermanos han compartido, es lo que dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16 al 17. Y el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Esto, pues, para mí es una gloriosa esperanza, ¿no? Que en un futuro estaremos para siempre en la presencia de nuestro Señor, alabando su nombre por toda la eternidad. Es lo que su iglesia amada, que ha sido comprada por su sangre, hará en un futuro. Amén. Y también la Escritura nos habla en otra parte que por estas promesas nos animemos unos a otros. Diariamente, continuamente, nos animemos en Cristo. Muy bien, muchas gracias. Vamos a pasar a la segunda sección, que es de las preguntas dirigidas. Entonces, la primera pregunta la voy a escribir. ¿Qué es la iglesia según la Biblia? Obviamente con base a lo que vimos en las copias, en las hojas. Entonces, ¿qué es la iglesia según la Biblia? Y hay por lo menos, al menos 6 respuestas que vienen allí. Entonces, hermano Juan García, por ahí le pasamos el micrófono. Sí, hermanos, buenos días. La iglesia, así como se dice la pregunta, son los llamados por Dios, son los elegidos por Dios. ¿Esa es su iglesia? Amén. La iglesia de Dios, de acuerdo a lo que comenta el hermano, son aquellos
elegidos por Dios. Y aquí viene lo interesante. Bueno, voy a hacer toda esta primera pregunta y después voy a pasar a una segunda con el siguiente grado de dificultad. Entonces, correcto. Correcto. Entonces, los elegidos por Dios. Siguiente respuesta. ¿Alguien más? Hermana Ángeles. La iglesia de Cristo, según la Biblia, pues son todos aquellos que han creído en el sacrificio del Hijo de Dios. ¿Eso está ahí en el texto, en las copias? ¿Sí? Perfecto, muy bien. Muchas gracias, hermana. ¿Alguien más? Ya llevamos 2 de las opciones. Ya tenemos a los elegidos, ya tenemos a los que creen en el sacrificio expiatorio de Jesucristo. Hermana Katy. Es la comunidad de aquellos que han sido liberados por Dios de la esclavitud de su pecado. Ya estamos llegando al punto. ¿Lo puede repetir? Es la comunidad de aquellos que han sido liberados por Dios de la esclavitud de su pecado. ¿Según qué textos? Allí enseguida. Romanos 1, versículo 7, Primera de Corintios 1, 2, Efesios 4, 1, Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 12, Segunda de Timoteo 1, 9. Amén. Gracias a Dios. Miren, hermanos, en este punto de la pregunta con la hermana Katy, llegamos a un punto. En este punto llegamos al punto. Sí, en este punto llegamos a un punto al que íbamos, al que yo tenía diseñado llegar en la siguiente pregunta. ¿Y cuál es ese punto tan redundante que he mencionado ya como 10 veces? El punto es, mis hermanos, que nuestras respuestas, dice la pregunta, ¿qué es la iglesia según la Biblia? Lo que hizo la hermana Katy, usando las copias, por supuesto, que es el material que todos tenemos, usando las copias, es dar una respuesta según lo que dice la Biblia, y citó las Escrituras. Entonces, el grado de dificultad, que no es dificultad tampoco, porque ahí tenemos las hojas, el grado de dificultad a partir de aquí y en las siguientes clases es que nuestras respuestas van a ser según la Biblia, y vamos a dar nuestra respuesta, como lo hizo ahorita la hermana Katy, con las Escrituras. Amén. Entonces ahorita podemos decir, por ejemplo, que ya se me movió. Podemos decir en esta parte de la pregunta, ¿qué es la iglesia según la Biblia? Podemos decir que es, por supuesto, la iglesia de Dios, la congregación de Dios. Espérenme un poquito, que ya lo perdí aquí en el celular. Qué pena. Estoy buscando la primera exposición de qué es la iglesia, donde vienen todos estos pasajes. Yo creo que la próxima vez me voy a traer, aquí ya lo encontré, me voy a traer unas copias para facilitarlo más en físico. Yo todavía soy a la antigüita, hermanos, de traer impreso. Entonces, dice que en el Nuevo Testamento la iglesia de Dios es la congregación de Dios, de acuerdo con Hechos 20:28, de acuerdo con 1 Corintios 1:2, de acuerdo con 1 Corintios 10:32, 11:16 y verso 20, de acuerdo con 1 Corintios 15:9, 2 Corintios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, de la misma manera que ahorita Katy dio una respuesta y dio los versículos, así lo vamos a estar haciendo en las clases sucesivamente, señalando la respuesta y los versículos que apoyan esa respuesta. Es como lo vamos a hacer.
También dice, para ya brincarme a la segunda pregunta, voy a dar las respuestas que tenía aquí escritas. ¿Qué es la iglesia según la Biblia? Pues es la congregación de Dios, es la comunidad de aquellos que han sido liberados de la esclavitud de su pecado por medio de la fe en Jesucristo, que es lo que respondió la hermana Katy. Son a quienes predestinó en la eternidad pasada, llamó y justificó en esta vida presente y prometió glorificar en el futuro, que es lo que dijo el hermano Juan. Y ya a partir de las siguientes vamos a sumarle el versículo. Y también son aquellos que han sido llamados por Dios Padre para salvación como don a su Hijo. Todo eso está ahí en sus copias, mis hermanos, no se me quede viendo raro. Se me queda viendo raro, yo voy a pensar si leyó las copias o no leyó, pero si las leyó, pues no se me va a quedar viendo raro. Entonces, lo siguiente que dice es que es la reunión corporativa de quienes han sido transferidos desde el dominio de la oscuridad al reino de Cristo. Eso también es una respuesta. Y la última que tengo aquí apuntada es que son ciudadanos del cielo y no del mundo. Ahora sí, vamos a pasar a la siguiente pregunta, pero ahora nuestra respuesta va a ser bíblica. Cuando damos una respuesta usando las escrituras, nuestra respuesta se le llama bíblica, una respuesta bíblica a las preguntas. Entonces, ¿cómo van a ser nuestras respuestas, hermanos? Bíblicas, amén. Perfecto. Entonces, siguiente pregunta, ya son más fáciles. La primera estuvo bien difícil a propósito. Siguiente pregunta. ¿Cuándo nació la iglesia? Amén. ¿Qué versículo, hermana? La hermana respondió, no trae el micrófono, pero respondió, en el día de Pentecostés nació la iglesia. ¿Qué versículo? En Hechos 2, 1, 21 y capítulo 38, versículo 47. Entonces, del 2, 1 al 21 está citando ahí y está citando después del 38 al 47. Sí. Ayúdenos a leer los primeros 3 versículos, por favor. Del 1 al 3. Sí, pues lo que la cita que acaba de darnos. La hermana Sarita, ante sus ojos, está dando la primera respuesta bíblica de este curso, mis hermanos. Y la de Katy fue el anticipo, fue la anunciación que apuntaba hacia esas preguntas bíblicas. En Hechos 2, 1 al 21, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Hasta allí. Es en el 3 si no me equivoco. Entonces esto fue del 1 al 3. Y comienza diciendo que estaban en el día de Pentecostés. Así es, mis hermanos. Muchas gracias, hermana Sarita. Bien, esta es la pregunta de ¿cuándo nació la iglesia? ¿Alguien tiene una respuesta diferente? No. Gloria a Dios. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el libro de la Biblia más citado en esta lección que leyeron ustedes? Hermano Juan José Díaz Morales. Amén, amén. El libro de los Hechos de los Apóstoles. El libro de los Hechos de los Apóstoles. Mi hermano Juan, ¿por qué a la luz de la Biblia? ¿Por qué considera usted bíblicamente que sea Hechos de los Apóstoles el libro más citado en esta lección que habla acerca de la iglesia? Creo porque cita el inicio de la iglesia, sí, y da testimonio
de cómo obró el Espíritu Santo en los escogidos que fueron los apóstoles para comenzar la iglesia de Jesucristo. Amén, amén. Así como está ordenado, mis hermanos, así como está ordenado el Nuevo Testamento, tenemos a los 4 evangelios que nos hablan acerca de nuestro Señor Jesucristo, y después de los evangelios Dios ordenó el libro de los Hechos de los Apóstoles, que es el comienzo de la iglesia. Y las cartas son la autoridad apostólica de Cristo ordenando la teología, la doctrina, las ordenanzas, los fundamentos para la iglesia en el Nuevo Testamento, en las cartas. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Y la siguiente pregunta, nos vamos más rápido, es: cuando observamos que la iglesia aumentó constantemente su número, ¿quién añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos? Hermana Sarita, se va a llevar todas las estrellas el día de hoy. La pregunta es: ¿quién añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, Dios. Ahora, mi hermana, ¿en qué parte de la Biblia fundamenta su respuesta? En Hechos 2:39 ¿Lo puede leer, por favor? Hechos 2:39 y 2:47. 47. Adelante con los 2 versículos, por favor. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y el 47 dice: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y el Señor añadía cada día, a los que habían de ser salvos. Amén, muchas gracias. Ahora, paréntesis hasta aquí, por lo que yo estoy observando. Mis hermanos, cuando otro de los hermanos contesta, puede suceder esto en nuestro corazón: ay, me libré de que me pregunten a mí. Y ya dejo que conteste y yo disfruto mi alivio de que no me preguntaron a mí. Eso puede pasar. No, más bien la participación de mi hermano me enriquece a mí y yo tomo notas. Porque aquí nos estamos enriqueciendo todos, hermanos. Y como estamos aprendiendo a dar respuestas bíblicas según la Biblia, mi hermana está diciendo a lo mejor un versículo que yo no sé, honestamente, yo no me lo sé. El Señor añadía a la iglesia cada día a los que habían de ser salvos, Hechos 2:39. Yo no me lo sabía, lo voy a apuntar aquí en mis notas. Mi hermana está contestando, pero yo me estoy edificando, voy a apuntarlo. Hechos 2:39, el Señor añadía a la iglesia. Entonces, vamos con esa edificación mutua. Y voy a la siguiente pregunta. ¿El poder del evangelio depende del predicador? Laurita, entonces, ¿de quién depende? Primero de Corintios 2:4. También en 1 Tesalonicenses 1:5. Muy bien, vamos ahí, 1 de Corintios 1:4 o 2:4. 2:4. 2:4. Y cerramos ahí en esa participación porque ya nos acabamos el tiempo rapidísimo. Bueno, no dice. Y cuando fui a vosotros no fui en sabiduría de palabras, sino en
Los que se lo sepan, ayúdenle. Primera a los Corintios. Y eso está en 2. Estaba en 4. segunda, perdón, por eso no Muy me bien, cuadraba muy bien, muy el bien. Entonces, pasaje. 1 Corintios 2:4, ¿lo anotó? Ya estoy ciega. ¿Lo anotó? Gracias a Dios. Gracias a Dios. Muy bien, mis hermanos. Por último, ya en estos minutos voy a tomar un minuto extra. Había otra pregunta más. ¿De qué se trata la plenitud de la iglesia revelada por Cristo y en qué parte de la Biblia está? Que es algo de lo que mencionó en las participaciones Katia acerca del tiempo futuro. Ella se refería a la carta a los tesalonicenses, también está en los Corintios. Bueno, hermanos servidores, teníamos un espacio al final para hacer comentarios y preguntas de acerca de cómo está enriqueciendo este tiempo, ¿sí? De la clase, pero nos vamos a ir directo a unas indicaciones. Mis hermanos, nos vemos hasta el mes de enero, primeramente Dios. Nos vemos hasta el mes de enero. Ya esta es nuestra última clase del año. Diciembre, como saben, vamos a tener un receso y nos vamos a ver hasta enero. Yo les aviso la fecha exacta. 15 días antes de que nos volvamos a reunir, o sea, 2 semanas antes, yo les voy a decir, la tarea es de la página fulana sutana, y les voy a traer las copias, ¿verdad? Entonces, 2 semanas antes de volver, les voy a pasar las copias para que las leamos y para que regresemos a esta misma dinámica. Amén. ¿Dudas? ¿Preguntas? Acompáñenme a orar. Padre, te damos muchas gracias. Implanta, Señor, tu verdad en nosotros. Edifícanos, Señor, como tu iglesia. Enséñanos a ser celosos para aprender, a ser celosos para servirte, a ser celosos para predicar tu evangelio. Porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios le bendiga, mi hermano. Nos vemos en un rato más.